Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ya habíamos comenzado en tu columna anterior a hablar de este tema porque estamos en un año electoral, en un año donde la política de alguna manera va a ser la protagonista durante todo este año, ¿no? Y habías comenzado en la columna anterior a analizar a través de la palabra, del diálogo, los enfrentamientos que de alguna manera surgen a partir del debate político, de las exposiciones de las ideas, y nos remontamos en el tiempo, llegamos a los duelos tan antiguos. Exacto. Y que por suerte ya no están vigentes. Nos trasladamos unas épocas atrás, pero más que nada creo que para analizar de alguna manera que la forma de expresarnos tiene que ver con ese contexto social, económico y político en el que vivimos. Y quizás 2019 tenga algunas características que incidan en las manifestaciones y en esta cultura cívica, en este diálogo social, que es el tema que hoy vamos a tratar aquí en tu columna. Ahí está. Sí, hicimos una retrospectiva interesantísima, ¿no? Nos remontamos en la columna anterior a los tiempos, diría, fundacionales de la República, pero sí a etapas donde empezó a tener bastante, digamos, importancia, épocas fermentales, desde comienzos del siglo XX, donde el civismo, el ejercicio, digamos, de la ciudadanía por parte de la población, evidentemente implicó un punto de inflexión entre lo que había sido el siglo XIX, donde obviamente no podíamos hablar de expresiones democráticas tal cual las conocemos hoy, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es la cultura cívica? ¿Qué es el civismo, ¿no? Que es la posibilidad de actuar, de incidir, de intervenir en la vida pública. Bueno, eso es algo que se dirime precisamente en el Uruguay, más allá de que somos un país muy politizado, se dirime cada 5 años, y muchas veces confundimos el hecho de que la cultura cívica sea simplemente el dar cumplimiento como corresponde a las leyes, el preservar el ordenamiento legal de un país, y es mucho más que eso. Nosotros nos quedamos frecuentemente en esa idea de que, bueno, debatimos, militamos, sí, actuamos, intervenimos, pero la construcción de ciudadanía, Andrea, la construcción de, digamos, el ejercicio del civismo, o sea, el poder incidir, ser actores protagónicos y no de reparto en la construcción de ciudadanía, es algo que debería darse a lo largo de todo el periodo en que cada gobierno desarrolla su tarea. Pero ahora te voy a hacer una pregunta, porque yo de alguna manera tuve, no voy a decir con qué política, es con una mujer que es política nuestra. Sí. Tuve esta charla un día y yo le decía, yo no me dedico a la política, y me dijo, Andrea, todos hacemos política. No voy a dar el nombre de esta persona, no importa, pero es un ejemplo que ella me dijo, no importa que tú no te dediques a la política, cada decisión que tomás es una decisión política. La política en sí hay que separarlo de lo que es el ejercicio profesional, digamos, de una tarea que implica, administrar, gobernar, sí. Por lo tanto, a través del mecanismo de la democracia representativa, o sea, hay personas que cada
cada 5 años son elegidas por el pueblo para, digamos, para que la representen en la conducción, claro, en la construcción de políticas que orienten al país. Pero como bien dice la política que mencionas, es así. La palabra política viene de polis, ¿no? De la antigua claro, Grecia, ¿no? Que tiene que ver con la forma de administrar, de participar en la vida de la comunidad. Tiene que ver con una actitud no pasiva a la espera que el político profesional genere determinadas, valga el término, políticas, determinados patrones de conducción, y no es así. Tenemos que nosotros elevar nuestra posición, y hacer política no significa sentarse o ocupar un escaño en el Parlamento. Hacer política, hacemos política generando instancias de diálogo, teniendo una actitud, digamos, proactiva en la vida comunitaria. ¿Sabes cómo hacemos política también? ¿Cómo construimos ciudadanía? No cruzando con la luz roja. claro. Hacemos ciudadanía no tirando papeles al piso. Eso es hacer política. Es una forma de aportar desde el punto de vista axiológico, desde los valores, tratar de generar espacios de convivencia, ganar el espacio público. Cuando hablo de espacio público no me refiero al espacio público físico en sí, sino el interesarse por la cosa pública, ¿no? La palabra república viene de ¿dónde? De res pública, ¿no? Claro. Que tiene que ver con lo público, lo compartido, ese espacio común, que más allá de lo que es el espacio físico es ese encuentro virtual que debemos sostener todos al momento de construir convivencia saludable dentro del contexto social en que nos hayamos inmersos. Creo que viene por ahí. El tema es cuando se producen ruidos y cuando confundimos de repente lo que es política con politiquería, con lo que es la bastardización del término política, lo que son formas de repente degradantes de la política, como puede ser el clientelismo, como puede ser el nepotismo, ¿no? El nepotismo, cuando en nombre de determinados patrones, digamos, de conducción, pasamos por encima de lo que es la voluntad de la gente. Claro. Y eso vemos en el mundo entero las consecuencias que tiene, ¿no? O sea, el enmascaramiento a veces de regímenes totalitarios, dictatoriales en distintos momentos de la historia, con sobretexto de preservar el bienestar de la población. Y yo creo que ahí, creo que al momento de ejercer contralor sobre las políticas que desarrollan quienes elegimos, evidentemente nuestro rol debe ser no pasivo sino participativo, y al momento de discutir, informarnos, porque muchas veces está lo otro, confundimos militancia con incondicionalidad y con repetición de esquemas sin someterlos al propio análisis, al juicio, ¿no? Personal, al juicio, claro, personal. Entonces, actitud repetitiva, recurrente de enarbolar divisas en función de tradiciones, o de repente sin revisar las propias convicciones, porque todos defendemos convicciones a lo largo de la vida, pero obviamente lo único permanente son los cambios, y es legítimo que uno a lo largo del tiempo pueda ir revisando su posición frente a determinadas circunstancias de la vida, y por lo tanto cambiar de criterio, o digamos desde el punto de vista ideológico. Es un ejercicio saludable en la medida que es producto del análisis. Sí, se hace con conciencia. Con conciencia, claro. O sea, de que esas convicciones uno debe someterlas permanentemente a determinada, digamos, a determinado juicio, ¿no? Y en virtud de ello es que podemos ir construyendo una mejor ciudadanía. Vamos a hacer, Jorge, una breve pausa, pero me parece que es importante lo que estamos hablando, y esta construcción de alguna manera tiene que ver lo que estás diciendo con la construcción de la democracia, cuando, por ejemplo, nuestro país ha vivido, desgraciadamente, como otros países, tantos años de dictadura, y creo que desde ahí
cuando nos enfrentamos a un proceso así en la vida de un país, se valora más la democracia, ¿no? Por supuesto. Y creo que es importante en una instancia en la que dialoguemos de camino a este año electoral en el que va a haber tanto debate, ya hay tanto debate, pero lo importante es desde dónde se hace y cómo se hace. Ahí está. Creo que eso es lo vamos que a lo vamos ahora, a analizar en el próximo bloque. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencia junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Miedo. Y seguimos aquí junto al licenciado Jorge Schneiderman. Nos fuimos a la pausa y estamos en este tiempo de construcción cívica, en este tiempo de año electoral. Generalmente en un año electoral son épocas de confrontación. ¿Cómo se hace para que haya un verdadero diálogo y cambio, o sea, intercambio de ideas? Se confrontan ideas, pero ¿qué es lo que tiene que haber para que en realidad sea esto viable, sea en un tono de respeto, en un tono de tolerancia? ¿Qué es lo que falta para que pueda haber una convivencia? Porque después, el día después, como decía el gran Sereñi, general Sereñi, que decía el día después viene, nos llega a todos, no importa lo que se vote. Está el día después de las elecciones, nos tenemos que hermanar todos para seguir construyendo este país. Votemos respetuosamente lo que votemos. Bueno, apelo a lo que acabas de mencionar. Yo creo que el gran paradigma podría ser lo que representó el general Sereñi. ¿Cómo lo podríamos? Es que lo mencioné porque el día después de él más allá de estamos hablando todo, del ser humano, del ser como persona, ese de día la persona. después. ¿Qué era lo que caracterizaba precisamente, más allá de ser una persona que creció con el siglo, ¿no? Como decía la canción de Piero? Había dos elementos que caracterizaban el comportamiento del general Sereñi: la mesura y la ponderación, el honor y la palabra. O sea, y el honrar la palabra. De hecho, el general Sereñi en su momento tuvo algunas diferencias justamente porque en determinado momento honró su palabra, o sea, quiso honrar su palabra, y evidentemente las circunstancias políticas llevaron a que se tomaran otras decisiones, y fue cuando él hizo un quiebre y se retiró. O sea, esas personas para quienes el servidor público era precisamente, o sea, el desarrollar la carrera política no era un fin en sí mismo, sino un medio para poder servir a la sociedad, generar ideas. Era una usina de ideas maravillosa el general Sereñi, pero bueno, no vamos a abundar seguramente. Pero yo creo a eso que estás diciendo, se ha desvirtuado el político de fuste, el político que lo hacía con ese respeto, con esa digamos, entrega. ¿Cambió eso o estoy yo un poco es una sensación que hay? Se han perdido determinados, voy a utilizar un término también un poco bastardeado, códigos. Hoy se utiliza la palabra códigos para cualquier cosa, para un lavado como para un fregado, pero no, había un manejo adecuado de códigos de comunicación y de respeto. Los semiólogos se hacen un festín analizando hoy por hoy lo que es precisamente lo que está aconteciendo en las redes sociales. Pero a nivel mundial estoy hablando a nivel que mundial. surgen políticos que no tienen no han sido políticos o han tenido que ver con la política, no vienen de una carrera política, y de pronto aparecen de la nada y se tiran a presidencias. Los famosos outsiders, ¿no? Sí. O sea, las personas que desde ámbitos ajenos a la política, ojo, lo que no significa que puede haber alguien capaz, de repente, claro. qué sé yo, hay ejemplos en nuestra vida pública de personas que de repente venían de ámbitos académicos, de ámbitos empresariales, y resultaron... Y alguna vez dieron el primer paso, de pasar a la política, o sea, siempre lo hay. Pero llama la atención generalmente cuando alguien que es de afuera o que no
en toda la vida tuvo un nexo con la política, que aparezcan y que últimamente han aparecido no solo en nuestro país, sino, ya te digo, en diferentes partes del mundo. Sí, y lo ves en distintas partes del mundo. Están los outsiders, que pueden ser, digamos, potencialmente pueden ser personas que aporten mucho, están los oportunistas, claro. Están las personas que encuentran en la actividad política un ámbito para de repente poder trascender, para poder proyectarse en otro tipo de actividades. ¿Cuánto hay del ego personal acá? A ver, muchísimo, como psicólogo te lo pregunto, claro. Muchísimo, porque, bueno, tiene que ver justamente con aspectos propios de la personalidad de cada uno, ¿no? Una personalidad muy narcisista, que tiene ese afán de trascendencia, ese afán, digamos, de generar una cierta, digamos, cobrar centralidad en la vida de, qué sé yo, de un país. Evidentemente apelará a todos sus recursos para poder de repente acceder a un lugar. Pero yo creo que en sí, detrás de todo político o de toda persona que tiene una actividad pública, ya sea cultural, política, hay un poco de ego, ¿no? Claro, sí, el que escribe un artículo, vos imaginate, la persona que escribe un artículo, el que compone una canción, lo hace de repente desde la vocación, pero yo no creo que nadie diga, no pongan mi nombre, claro, anónimo. No. O sea, el ego está presente en todas las expresiones de la actividad humana. Pero lo que vos decís, claro está, es cuando lo que prima, lo que, digamos, sobresale, cuando no está balanceado, cuando, claro, cuando sobresale y es un fin en sí mismo, el dar satisfacción a ese afán narcisista de decir, acá estoy yo soy el mejor, yo soy el que sabe. Yo creo que, bueno, una colectividad, una comunidad inteligente, bien informada, y a eso apelábamos, ¿no?, al concepto de información y de formación, sabe separar el aserrín del pan rallado, ¿no? Claro. O sea, justamente por eso de poder cultivarnos desde el punto de vista cívico significa no solamente conocer el ordenamiento legal del país que nos rige, sino también formarnos, informarnos y acceder, digamos, a un espíritu crítico, reflexivo, y entender, poder contextualizar y ver realmente quién es aquel que realmente tiene como propósito el generar instancias de crecimiento, de desarrollo, o simplemente posibilitar un adecuado nivel de convivencia, nivel de productividad, etcétera, etcétera. No me voy a meter en terrenos que son de los politólogos. Claro. Entonces, lo importante es eso, no esperar a los actos electorales para decir voy a ver a quién voto. Yo creo que precisamente cada ciudadano debe imponerse como tarea una actitud de, podríamos decir, de fiscalización permanente de lo que hace con su voto aquel partido que de repente ha gobernado, y no dejarse llevar por pasiones, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el decir, bueno, voté a este, ahora voy a votar a este otro, bueno, son todos iguales. No hay que incurrir en esos lugares comunes, son todos iguales, ya los voté, me falló. Fallos va a haber en todas las expresiones políticas, en todos los gobiernos. Simplemente uno debe tratar de ver en cada momento, al momento de votar, cuál es la propuesta que se adecua más al contexto, al momento, y cuando me refiero al contexto y al momento, no solo refiero a lo local, a lo vernáculo, sino también el contexto mundial en que estamos inmersos. Vamos a hacer una breve pausa, y luego de la pausa, a propósito de esto que estás diciendo, me gustaría que analicemos esa gente que está descreída, y que hay mucha gente descreída, y sobre todo mucha gente joven. ¿A qué se debe esa actitud? Vamos a ver eso, ¿cómo? Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias junto al licenciado Jorge. Tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, en un año electoral. Hay gente descreída,
hay gente joven que también, y Sí. me importa esa lectura de la gente joven. Sí, 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 sí. No es para hacer estadísticas, porque No, tampoco, no. es decir, hay algunas personas, tampoco estamos haciendo un determinismo, No, 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 pero en hay absoluto. algunas personas que están descreídas, Sí. y me interesa analizar por qué empieza el Claro, descreimiento, claro. y sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿a qué se debe? Claro. esto? Yo creo que todo ese descaecimiento de esos códigos convivenciales a nivel de la clase política ha hecho mella en las generaciones más jóvenes. Ujú. No es que, como decíamos, estábamos hablando un poco en la pausa, no es que las generaciones jóvenes están descreídas de la política, sino de determinadas formas de hacer política, que evidentemente ponen al descubierto un montón de falencias y carencias que evidentemente trasuntan incompetencia en instancias preliminares que anticipan que, por ejemplo, sectores de distintos partidos donde sacan los trapitos al sol en programas de radio, de televisión, en las redes, Ujú. sin tener en cuenta que hay determinados códigos de honor que tiene que ver un poco con lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Con la mesura y la ponderación con que Ujú. deben dirimirse en la interna de cada sector, Claro. las diferencias, ese grado de exposición, esa, digamos, esa actitud de minimizar, esa actitud de denostar al otro públicamente, flaco favor le hace a la, digamos, a la difusión, Ujú. porque toda expresión ideológica que esté divorciada de patrones culturales, de patrones convivenciales, como decíamos hoy, que se saltee el respeto, evidentemente poco impacto, o mejor dicho, nada va a impactar en aquellos que están procurando construir un posicionamiento. Ujú. Entonces, creo que más allá de las características idiosincrásicas de las generaciones jóvenes, más pragmáticas, no tan apegadas a tradiciones, Claro. como decíamos hoy, tratando de construir su mirada sobre la cosa política, ¿no? Y pretenden, como decían los latinos, res non verba, hechos y no palabras. Claro. Entonces, se diluyen muchas veces en propuestas, en promesas, un montón de ideas que por ahí pueden tener un buen asidero, pero que de hecho no son orientadas hacia la acción. Y las generaciones jóvenes, hoy por hoy, si hay algo hacia lo cual están orientadas, es a la acción. Y a la acción inmediata. Exactamente. ¿Te acordás que hablamos Sí, el sí, año sí. pasado, Andrea? La inmediatez, esa necesidad, el cortoplacismo. Yo creo que estamos a tiempo acá en nuestro país. Nosotros hemos tenido tradicionalmente una cultura cívica, siempre el respeto ha sido una de las grandes características. Hemos constituido un faro a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Siempre nos hemos destacado justamente por ese respeto a la institucionalidad, salvo dos periodos tristes a lo largo del siglo XX, como fue la dictadura de Terra entre el 33 y el 38, y lo que fue, bueno, la dictadura cívico-militar del 73 al 85. Yo creo que hemos sabido administrar las diferencias, dirimir los pleitos, y más allá de lo anecdótico, de los duelos y todas esas instancias, Sí. generalmente ha sido en el plano de la dialéctica que los uruguayos hemos zanjado nuestras diferencias. Claro. No podemos permitir que se establezcan brechas, fisuras en el escenario político por donde se escurran tantas décadas de tradición, de Claro. buen relacionamiento, incluso en las grandes diferencias, ¿no? Obviamente estamos asistiendo a un tiempo en que hay otras instancias de expresión, la proliferación, el desarrollo de las redes sociales, Claro. genera muchas veces que esa ética a la que hacíamos alusión en lo que va del programa, evidentemente ante el anonimato detrás del cual muchos Sí, se sí, encubren, se descubre. hace que por ahí se tiña de, digamos, de un color bastante sombrío el debate, digamos, desnaturalizando en sí lo que entendemos por debate.
porque muchas veces se trata simplemente del destrato, de la denostación. Yo creo que estamos a tiempo, y debemos apelar al buen criterio de quienes integran la tan mentada clase política, ¿no? Bajar la pelota al piso. Hay gente muy capaz, hay gente muy capacitada, digamos, en todos los ámbitos, pero creo que está faltando un poco ese toque de criterio, que nos muestre definitivamente que la otredad, y aquí retomamos un concepto, la otredad, el respetar al otro, ponernos en el lugar del otro, entender que la política es impensable si no es en función de un otro, y cuando digo un otro, refiero además, al bien común. A ¿verdad? ver, después que se pasan ciertos límites, no hay marcha atrás, me parece, ¿no? Esto es como un viejo proverbio que no me acuerdo de qué origen es, que una palabra que es como una bala, después que se dispara no hay marcha atrás. Hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no? Claro, no solo, y aparte hay otro gran precepto, creo que bíblico, que dice que las buenas acciones siempre siguen su curso y las malas también. Por lo tanto, las malas acciones son como un boomerang. Claro. Entonces, en este escenario tan cambiante, tan donde hay tanta volatilidad, digamos, y tan poco compromiso, yo creo que, apelando a un concepto bien nuestro, bien uruguayo, bajar la pelota al piso. Y como decía el gran Atahualpa Yupanqui, cuando se trate un quebranto, apenas mi voz levanto, pues el que se larga a los gritos no escucha su propio canto. Precioso para terminar esta reflexión de don Atahualpa Yupanqui. Grande. Un inmenso placer, Jorge. Igualmente para mí, Nos Andrea. Encontramos el próximo martes, si te parece, no. Y seguiremos dialogando, como siempre, en tu columna, que es tan interesante. Muchas gracias. Y que en esta mano a mano y sin diván vamos analizando todos los temas, pero desde el diván, quizás, analizando... Hoy recorrimos, digamos, territorios un poquito... ¿Pero qué tienen que ver con ese diván? Porque tienen Por que ver supuesto. con esa palabra que estábamos haciendo uso y que estábamos analizando. Pero por supuesto, desde hace tanto tiempo. Como siempre decimos, Andrea, nada inherente a la condición humana es ajeno a la psicología. Y por lo tanto, bueno, hoy de repente deambulamos ahí por ciertos territorios sociológicos, politológicos, pero que hacen también, digamos, a lo que es... la posición del ser humano como ser político, pero como ser pensante, frente a la realidad. Y ahí está, y teniendo en cuenta que el análisis crítico que haga ese ser pensante con una adecuada, digamos, sostenibilidad emocional, Exacto. Tiene que ver con esas decisiones, ¿no? Eso es muy importante, el poder sostener desde la emoción. Un poco también, y hoy estamos de repente para la evocación de las grandes plumas del folclore y la cultura rioplatense, ¿no? Como decía Galeano también, no solo con la razón, no solo con el corazón, sino desde nuestra intrínseca condición de seres sentipensantes. Votar solo con el corazón, no, solo con la razón, no. Tampoco. Ponderando. Y volvemos siempre a lo mismo, mesura y ponderación. Muchísimas gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias.